Bienvenidos a esta pequeña charla que nos va a dar el querido doctor Luis Echezuría, y con la invitación de la Sociedad Venezolana de Pediatría Filial Falcón, que aquí me está diciendo mi amiga Geraldine que es la mejor de toda Venezuela. eh, Vamos a hablar acerca del plan de vacunación contra la COVID-19. Más que un reto, un gran desafío. Una cosa importante en estos tiempos de COVID-19, que ya llevamos más o menos tiempo, algo que dijo este doctor, que es un asistente del director de la oficina de OPS, en donde dice: la información oportuna y basada en pruebas es la mejor vacuna contra los rumores y la desinformación. Con esta enfermedad tenemos tantos problemas de desinformación, de mala información, que hasta los mismos médicos estamos tratando mal a los pacientes, colocándoles tratamientos incluso que no están basados en la evidencia, por ponerle algún tratamiento al paciente. Mucho más con el tema de vacunas, ¿no? Entonces, bueno, hay que informarse bien, hay que estudiar. Esto nos ha tenido estudiando desde, pero súper mega estudiando. Yo quise comenzar poniendo estas carátulas de estas películas que me parecen las más interesantes acerca de pandemias. Bueno, y si no la han visto, no las vean en este tiempo porque se asustan. Pero estas películas, todas terminan o le quedan 5 minutos cuando llega la vacuna. Y yo siempre digo que ahora es que está comenzando la película. Ahora que tenemos vacunas, que está comenzando la película, porque ahora es que tenemos un arma con que combatir la enfermedad realmente, porque hoy no tenemos ningún tratamiento para COVID-19, no existe ningún tratamiento milagroso para COVID-19. Cada paciente es un paciente, no es una lista de mercado de WhatsApp. Entonces, ahora es que estamos comenzando nuestra película de la vida real. No lo puedo creer, este meme, ya llevamos un año en esto, desde que se declaró el COVID-19 como una pandemia. Aquí yo pongo una mini línea de cuando comenzó esto en diciembre del 2019. La Comisión de Salud Municipal de Wuhan, China, informó sobre un grupo de casos de neumonía en Wuhan, provincia de Hubei, y finalmente se identificó un nuevo coronavirus. Nosotros no sabíamos ahí qué iba a pasar. Y fíjense aquí, bueno, aquí tenemos una fotico del director de la OMS que bueno, ha tenido sus virtudes y sus desaciertos, realmente, porque bueno, esto es una pandemia que además es una pandemia de información, de buena información, de mala información. Y adicional, estamos en una época en donde los derechos humanos, digamos que están resaltando algunas cosas que no deberían resaltar en el tema de una enfermedad que es comunitaria. Otra noticia importante fue la comisión de OMS que llegó a Wuhan. Pues todos criticamos que realmente esta comisión fue muy tarde para ver si es que este virus fue hecho en un laboratorio, si pueden conseguir alguna cosa que sea interesante como para tratamiento, como para parar este virus, pero pues a hoy no hay ninguna respuesta. Realmente parece un virus que sí hizo el salto desde el murciélago y utilizó su intermediario y llegó al humano. Números más números, de esto sabe más el doctor Luis que yo. Estos son los números de hoy en el mundo. Sabemos que en Venezuela no tenemos una información tan certera acerca de los números porque no hacemos suficientes pruebas. Y de lo que sí estamos llenos en esta enfermedad es de mitos y leyendas. Mitos y leyendas para todo. Mitos y leyendas para diagnóstico, mitos y leyendas para tratamiento, mitos y leyendas para la vacuna. Y hoy, pues, nos vamos a encargar un poco del tema de la vacunación. Una cosa muy importante que yo quería resaltar: estamos en pleno ascenso de casos. Nunca vamos a saber hasta cuando estemos bajando cuándo vamos a llegar a la meseta, y esto es una cosa importante. Debemos cuidarnos, debemos saber que ya esto está repetido hasta el cansancio, pero pues las personas parecen no entenderlo muy bien.
digamos que la manera de transmisibilidad de este virus es de manera directa, de manera indirecta, pero la más importante es por aerosoles. Y las personas en sitios conglomerados, no utilizando el tapaboca bien, no utilizando incluso protectores oculares en sitios que sean cerrados, tienen alto riesgo de contagio. Con respecto a las vacunas contra COVID-19, día a día tenemos nueva información. Esto es bueno, pero también es malo. De hecho, hoy ya tenemos, desde esta semana comenzaron los estudios en niños de la vacuna de Moderna. Veremos resultados de esto en un tiempo, pero que nosotros la estemos evaluando tan de cerca. A veces es peligroso porque no toda la información científica puede ser manejada por todo el mundo, porque obviamente no todos entendemos el tema, ¿verdad? Bueno, esto ha sido una carrera súper vertiginosa, una vacuna que normalmente se debería de tardar de 10 a 15 años para llegar a su desarrollo. Esta fue en menos de un año. Aquí yo les pongo esta parótida porque la única vacuna antes de COVID-19 que se desarrolló tan rápido fue la vacuna contra la parotiditis, que se desarrolló en 4 años. Y eso para nosotros, los que trabajamos en vacunas, era súper ultra guau. Entonces, fíjense, hoy tenemos una vacuna, varias vacunas en menos de un año. Algo muy importante con el tema de la vacuna y de la vacunación es que al principio se pensaba o habían expectativas de no transmisibilidad de la infección una vez que estuvieras vacunado. Hoy no hay certeza de ello, de hecho, más hay certeza de que sí puede haber transmisibilidad aunque estés vacunado. Entonces, esto es algo muy importante. Esta fotico es una fotico de Nueva York y fíjense el aviso que tiene esta persona aquí que dice que si no usas máscara vas preso. O sea, y esto fue en 1918. Yo creo que así vamos a tener que hacer aquí, el que uno use la mascarilla bien como es, vamos a tener que hacer así como unas mamás estrictas en el mundo, porque este mal comportamiento es en el mundo. Otra cosa importante es esta teoría del queso suizo, o más bien este modelo del queso suizo que se lo ideó un virólogo, en donde cada slide de queso suizo tiene huequitos, y cada slide es como una de las capas de protección contra el COVID-19, ¿verdad? Entonces, fíjense, distancia física, mascarillas, pero todas tienen huecos. El tema es que si unimos a todas, probablemente no va a llegar al final. Y la última, fíjense que es definitivamente las vacunas. Finalmente estamos cambiando el mundo. Este hombre que fue a esta librería, a esta biblioteca, le dicen que hemos hecho algunos cambios. Los libros de viaje están ahora en la sección de fantasía, la política en la de ciencia ficción, y los libros de epidemiología, como lo es nuestro querido doctor Luis Echezuría, está en la parte de autoayuda. Así que ahora vas a estar, Luis, en la parte de autoayuda. Bueno, y ahora sí los voy a dejar con nuestro querido doctor Luis Echezuría, quien es médico pediatra súper mega conocido. Además es epidemiólogo, es ex director de epidemiología del Ministerio de Salud, profesor titular de la Facultad de Medicina de la UCB, presidente del capítulo de epidemiología de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, asesor de la Asamblea Nacional y la Academia Nacional de Medicina y miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología y, por supuesto, gran amigo y colega. Una de las preguntas que le queda en el aire al doctor es: ¿lo mismo vacuna que vacunación? Ahí los dejo. ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Vicky, por la introducción tan generosa de tu parte, en el sentido de que quiero felicitar en forma muy particular y muy efusiva a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, su filial Falcón, y sobre todo al que nos brinda el apoyo tecnológico para que esta reunión sea posible, el Laboratorio Megalab. Yo voy a empezar por decirles que se trata de un plan de vacunación, no necesariamente que esto pueda ser capaz de manejarlo por una persona. Quiero dejar claro que un plan de vacunación es el trabajo de muchas personas
no pasan en el sentido de que es un trabajo que realiza un gran número de personas y es imposible que esto lo haga ninguna persona por iluminado que sea, y yo no soy uno de ellos. Yo solo soy un aporte más de lo que pueda decirse, en el sentido de que voy a ser lo más objetivo, lo más académico, lo más práctico en el sentido de lo que puede estar pasando en este momento. Lo cierto es que asumí este reto, pues que es más que un reto, un desafío, porque ustedes están viendo lo que está pasando. Aunque yo hice un juramento de que no iba a entrar en aspectos políticos, pero es difícil hablar de salud pública sin caer en algunas cosas de lo político que está sucediendo. Insisto, voy a trabajar solamente la parte técnica, sanitaria, filosófica, moral y sobre todo bioética. Y yo no voy a hablar de vacunas, eso han hablado bastante los colegas de la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Pediatría, inclusive recuerdo unas tremendas charlas que dio hace poco el amigo Alejandro. Eso se ha agotado suficiente, pero no hemos entrado en el campo de la vacunación. Aquí empiezo entonces hablándole de algunos de los condicionantes de salud, en donde tenemos las dos primeras enfermedades, sarampión y difteria. La memoria es muy frágil, debemos recordar que hace menos de 4 años tuvimos 2 epidemias importantes. Eso son las enfermedades prevenibles por vacuna, pero hemos tenido otras como malaria, pues que tristemente no estamos en las mejores posiciones. Igualmente tuvimos epidemia de escabiosis, claro, hay una escasez de agua y de productos de limpieza. Aumento en las neumonías, infecciones respiratorias bajas, tenemos fallas en vacunas de los dos espectros que cubren estas, pueden ser preventivas en esto. Tenemos un problema de la tuberculosis acentuado por los problemas sociales, después entraré en algunos detalles y curiosidades que seguramente les va a gustar. Tristemente no tenemos vacuna ¿cómo se llama?, para el rotavirus de hace algunos años, y la deuda que tenemos con todos los niños de la infancia venezolana, que todavía nos faltan algunos inmunógenos que incluir en el programa de ampliado de inmunización. Sin embargo, visto así, tenemos algunos elementos, y voy a empezar a recordar una clase de gramática en los primeros niveles de atención cuando estábamos en primaria. La vacuna es el sujeto, y le damos gracias a los amigos inmunólogos, virólogos y todo el mundo que hay detrás de que se haya logrado eso, como dijo Vicky, que en menos de una gestación humana, es decir, en un poquito más de una gestación humana, perdón, en 10 meses, la tecnología médica ya tenía disponible una vacuna. Eso es una cosa, y gracias a Dios que tenemos una vacuna, y que la medicina preventiva siempre pues le vuelve a ganar a la medicina curativa. Como dijo Vicky, no tenemos medicamentos, pero tenemos una vacuna. Pero cuando vamos en esa gramática a llevar el sujeto, lo vamos a llevar a verbo, el verbo vacunar, entramos en otra etapa, o el adjetivo calificativo de la vacunación, de la vacuna, pues que es la vacunación. Tenemos precedentes históricos interesantes que comentar, no mucho tiempo, pero sí voy a hacer brevemente un reseño histórico de lo que está sucediendo y los que tienen experiencia, porque si bien esto no es un problema ahorita de vacunación de niños, porque no hay vacunación de niños, tenemos que empezar por asomarnos en esa ventana, porque si hay una cosa difícil es vacunar a los adultos. Y por primera vez en la vida, y a los médicos peor. Y ahorita esta pandemia nos ha enseñado que los médicos están corriendo detrás de nosotros para que los vacunen, obviamente por otras cosas que voy a contemplar, pero en el fondo los psiquiatras dicen que es un grado de miedo, no sé qué, ya vamos a verle el lado positivo a eso. Yo me acuerdo vacunando el Hospital de Niños, el Pérez Carreño, vacunar a los colegas era una tarea increíble con hepatitis B, neumococo, influenza y todo. Pero eso es harina de otro costal. Lo que sabemos ahorita, y los epidemiólogos queremos transmitirle a los clínicos, es que lo importante, lo recomendado, es vacunar. Y no solamente vacunar como verbo o vacunación como adjetivo, sino que hay que vacunar mucha gente y en una forma rápida. Después voy a entrar en detalles en esto. Rápidamente, pues vean ahí las vacunaciones en el mundo. Esta es una publicación de la OMS, y donde hacen la reseña en particular en Sudamérica y después van en particular a Venezuela. Y tristemente, compañeritos, pues ahí está en rojo resaltado algunas cosas, pues que las terceras dosis, eso lo contemplaron todos los que hablamos y sabemos de vacuna. Alejandro hizo especial hincapié en estos días. La Sociedad de Aragua, por ejemplo, hizo una intensa actividad, igual que los compañeros de la Sociedad de Infectología.
Lo cierto es que todo el mundo entonces habla de coberturas vacunales, y todo el mundo le pone un número, y claro, depende de la enfermedad, depende de la epidemiología y de algunos factores particulares, pero todo el mundo habla de coberturas basadas en población, cuando también hay que asomarnos para hablar del punto de vista geográfico, y después entraré en esos detalles. Pero fíjense que la reflexión es que lo que sabemos, que las vacunas son importantes cuando se logra un grado importante de vacunas en un número que nunca es menor del 75% y lo ideal es el 95%, es prácticamente imposible llegar al 100%. Bueno, sin embargo, tristemente, pues voy a mostrar Venezuela como un precedente histórico y después van a ver por qué. Y sobre todo voy a hacer énfasis en los estatus de la geografía y no solamente de la población, que desde el año 2010, por hace más de 10 años, tenemos unas cifras muy tristes y estas son publicaciones de la OPS, OMS, donde ustedes ven ahí las coberturas y en el cuadrante inferior derecho está un número 47, compañeritos, esos son los municipios que alcanzaron de los 325 municipios que constituyen la nación, solo 47, que es un porcentaje muy bajo, tenían unas coberturas de más del 95%. Ustedes ven ahí diferentes coberturas. Quiero que recuerden la BCG que no está resaltada, pero fíjense que hay algunas diferencias y voy a ser bien objetivo en analizar los datos, que eso es difícil, pero fíjense que 100%, la BCG en el 2016, vean ustedes las coberturas, muy triste, pues que no tengamos vacunas de neumococo, solo con un 7%, inclusive eso fue un regalo del Día de las Madres que le hizo el Estado a las madres venezolanas. Desafortunadamente el programa no duró 2 años, son cuestiones que podemos analizar después, están de moda porque estamos en una insuficiencia importante de vacunas y en un programa específico de enfermedad respiratoria. Sin embargo, los municipios, recuerdan que eran 47, bajan a 44 y en particular todos van. Insistir aquí que tuvimos dos epidemias muy fuertes en el sentido de que hay que recordarlas porque no estamos totalmente seguros de que hayamos controlado el problema. Hace algunos años reflexionaba con los infectólogos de Hispana, en que yo estaba Vicky, estaba María Graciela, que veíamos que teníamos toferina cuando cambió la epidemiología de la toferina en el mundo y empezamos a recomendar la vacunación del adulto y del adolescente, el refuerzo, tal, con una explicación. Y veíamos casos de toferina en todas las edades, pero yo les decía a ellos, y es una gran pregunta que no pudimos resolver, pero que los años nos dieron la respuesta, porque yo siempre les decía, si tenemos toferina, ¿por qué no tenemos difteria? Como una reflexión y una pregunta a los estudiosos amigos infectólogos. Lo cierto es que nos limitamos a un estudio descriptivo, nunca conseguimos la respuesta, no había publicaciones, pero el tiempo nos dio la razón, compañerito, que después de la toferina tuvimos las epidemias de difteria. Sin embargo, vean ustedes aquí, vean otra vez de nuevo el número rojo que está en el cuadrante inferior derecho, de que baja aún más, a más de la mitad, los municipios que alcanzan el 95% de las vacunas. Quiero hacer especial énfasis en el ABCG, y aquí, bueno, esta es la lámina del Ministerio de Salud, esta lámina la presentó el ministro a principios de enero. Ellos sabían de esto, de hecho que en los últimos 3 meses, en el último trimestre del año, el presidente dio orden por cadena nacional que se aperturaran las vacunas, que los niños, porque es un daño colateral de la pandemia, es verdad, y hubo que hacer jornadas extraordinarias. Sin embargo, los números son muy tristes, pues en el sentido de que son muy duros. Yo resalté ahí Falcón, que es la sociedad, la filial que me está invitando, no por nada particular, pero hay que reflexionar mucho sobre estos números entre todo total país, pero particularmente algunas entidades federales, donde sin nada personal, pues el Estado Falcón, porque es el que me está invitando, para que vean que todos los inmunógenos tienen una cobertura, está en los estados más hacia la cola de las coberturas deseadas, esperadas como meta o objetivo de trabajo. Aquí está más en detalle explicado, porque, bueno, no solamente ver el número, cuando uno lo ve en aspectos cualitativos, nosotros vemos las BCG, y le puse la referencia bibliográfica ahí, el Estado reporta a la OPS, OMS, que un número muy importante, casi el 96%, 95,4%, son partos institucionales, pero en la calidad de la atención del recién nacido está que deben salir el 100% de los niños vacunados.
y nosotros estamos en un 75%. O sea, ¿qué pasa ahí? No lo sé. Yo lo que estoy es interpretando el número, he tratado de preguntar, pero lo triste es que no es por contraindicaciones falsas o no, que podemos discutir, que sea bajo peso al nacer u otras cuestiones propias del recién nacido, las patologías propias del recién nacido, sino que a veces los criterios administrativos juegan un papel importante, que hay que reunir el número de niños, que no se abre una ampolla para vacunar a un solo niño, y la UNICEF toma esto muy en serio como un criterio de calidad de atención del recién nacido, que lo merece todo, y es una reflexión que hago con ustedes, que estamos dejando un bolsón importante de niños sin vacunar para BCG, y muy triste en unas entidades federales en particular. Pero cuando vemos el otro inmunógeno del recién nacido, también llama la reflexión, que es el 53% total país, y muy triste, pues que 3 de cada 10 niños sean los únicos que se vacunen en el Amazonas, por ejemplo. Esto lo digo porque sin cambiar en el papel, las cosas se están haciendo de otra manera. Se vacunó el año pasado, no se modificó el PAI, no se hizo nada oficial, se estaba poniendo vacunas antigripales y no se contempló vacunar a los niños, no se vacunó a los adultos, no se vacunó a las embarazadas. Y yo les decía, pero el PAI está vigente. No, porque es que el criterio era administrativo, nadie dijo nada, pero los que estamos trabajando en esto decíamos, ¿y cómo costaba que las mismas enfermeras del PAI entendieran que había que hacer una aclaratoria, ¿no? Como que la gente estaba buscando el producto? Más que todo, entonces, los aspectos cuantitativos y los aspectos cualitativos, no me puedo detener mucho, pero son reflexiones grandes de la fuerza de la ley de los grandes números, lo que en matemáticas decimos la ley de los grandes números, de que tenemos que asomarnos con mucho más detalle cuando vayamos a ver estas ventanas de lo que son los inmunógenos en nuestra infancia. Definitivamente son cifras que llaman a la reflexión, pero son a todas luces inaceptables, sobre todo cuando tenemos exigencias internacionales para coberturas de difteria y sarampión. Compañerito, ahí está el número, eso es publicaciones OMS y publicaciones del Ministerio de Salud, donde eso no fue Negro Tesoría que se sentó a sacar los números, sino tristemente yo se los estoy transmitiendo a ustedes, y entonces aquí a veces callan es al mensajero cuando el problema está más allá de ese nivel y hay que reflexionar. Si tenemos esas fallas en el menor de un año, en el mayor de un año es muchísimo peor. En el sentido de programas en los escolares, el refuerzo de sarampión, de difteria y tétanos, vemos que también deja mucho que desear, inclusive en las embarazadas. Es decir, uno se asoma en la ventana y no ve por ninguna parte algún número alentador en el sentido de que se estén logrando. Al contrario, vemos que se han eliminado inmunógenos del esquema de inmunizaciones sin ninguna explicación, de una manera, no sé cómo definirlo, pero muy mala pues para nuestros niños y desde hace bastante tiempo, hace más de 4 años. Por si esto fuera poco, pues hablando ya, saliendo del mundo infantil, vamos a entrar entonces ahora en las vacunas en general, que tenemos los grupos antivacunas, bien lo comentó Vicky en la introducción, son un grupo de gente con mucho poder y tienen una gran capacidad de penetración en los medios, echan mucha broma en los mensajes que están difundiendo, mucho más con los aspectos del comportamiento y que bueno, el mundo digital ya es una cosa que no podemos ignorar. De hecho, tienen una gran presencia, no voy a contemplar mucho de eso, la infodemia, que también es una intoxicación en relación a cómo cuesta romper esas barreras. Vicky lo comentó al comienzo, esas recetas de cocinas de tratamiento que está demostrado que no sirven, que antibióticos y no sé qué, y entonces, bueno, y antiparasitarios, y ahora no sé qué otra cosa van a inventar, de gotas mágicas, pasando por todo el espectro de que son cosas que no están demostradas, pero cómo cuesta desmontar ese conocimiento cuando la gente, pues, no sé, le creen más al que menos quilates tiene desde el punto de vista académico que a lo que le estamos diciendo la verdad. El punto es que eso empeora la pandemia porque la gente toma actitudes importantes, de hecho eso se está midiendo, y la única forma de contrarrestarlo son con mensajes neutros o mensajes que puedan combatir todos esos mensajes negativos,
y pareciera una utopía, pareciera una cosa que no se entiende cuando este sistema es dueño de muchísimos medios de comunicación de todo tipo, radio, televisión, eléctrico, de todo tipo. No hay mensajes institucionales, no se publica un plan, no tenemos la información y surge una nueva especialización que es la infoepidemiología, que es el manejo, hay que contarlo, eso de alguna manera. Siempre los colegas nos piden, pero vamos a contarlo, ¿cuánto es, Luis? Bueno, a veces es muy difícil, pero siempre toda actividad humana es factible de contarla, desde horas hombres sin accidente, por ejemplo, en indicadores de gestión. Entonces, en esa índole, nosotros hemos hecho algunos abordajes de eso y quiero aquí empezar entonces ya más con la realidad que estamos viviendo con este bendito SARS-CoV-2 y su forma de enfermedad, que es la COVID-19. ¿Qué hicimos? Pareciera, y díganme si estoy diciendo mentira, que cuando el Estado decía cuarentena, y todavía lo dice, la gente parece que escuchara verbena, porque la actitud de la gente en la calle, uno lo ve, imagínense ustedes, bueno, ¿qué sería si no se explica y no, de una manera se dice un mensaje que obviamente va en contra, o un doble mensaje que es peor, que una cosa es lo que yo digo y otra es lo que yo hago, lo que se ha permitido, por ejemplo, en San Juan, en los tambores de San Juan, no tengo nada contra eso, que son en julio, y en agosto, septiembre tuvimos la primera ola, y ahorita, como bien lo dijo Vicky, estamos peor que en la primera ola. Eso históricamente es así, inclusive yo creo que aquí está presente un virólogo muy importante que ha escrito mucho de eso, que la segunda ola de la gripe española en el 1918 fue mucho peor que la primera ola. Pero aquí le agregamos otra cosa, que fue la epidemiología policial o la epidemiología criminal. Es decir, a la persona que salía positiva lo dejaban en un albergue, en una condición de que no era la más apropiada o no es la más apropiada y está vigente otra vez en este momento. Entonces la gente no asistía a los centros de atención. Sin embargo, hicimos otras cosas muy malas. La primera que hay que decir es que no hicimos las pruebas suficientes. Otra que fumigaban. ¿Pero fumigar para qué? Bueno, como si esto fuera un brote de malaria o de dengue, porque no tiene sentido, eso está demostrado, se te invierte una cantidad de recursos, tanto humanos como materiales, para una cosa que no va a dar resultado. Sin embargo, pues, lo que queremos es hacer reflexiones en base a lo que se ha hecho, porque dentro de las peores cosas que se pueden decir es que tristemente no tuvimos un plan, todavía hoy no tenemos un plan, y por eso los que toman decisiones hacen y deshacen en relación a los criterios de inclusión. Todos lo estamos viviendo en el sentido de que el espectro de vacunados, de los que en primera línea se deben vacunar, que son el equipo de salud, no están suficientemente vacunados y ya se está cambiando la diana, el foco, el objetivo, a cambiar otras poblaciones que obviamente tienen mucho menos riesgo. Sin haber concluido una etapa, se está entrando en otra etapa. Lo cierto es que, bueno, la vacuna tiene un efecto nunca visto, una cosa que nos enseñó este SARS-CoV-2 o este virus, compañeritos, es que ya hay un récord mundial. Ya Vicky les mostró el número y podemos decirlo por el lado positivo. Tenemos 3 veces más gente vacunada que gente enferma, que sepamos. Es decir, sí podemos hacer las cosas. Ya tenemos un poco más de 300 millones de vacunados, son 100 y pico millones de casos. El cuento es que tenemos que vacunar mucha gente y después voy a hacer un poco más profundo en esto. Lo malo de ello es que, bueno, o sea, en el sentido de que el propio triunfo de las vacunas les juegan en contra. Lo cierto es que en todas esas reflexiones, ustedes van a tener disponible esto va a estar en YouTube, el que quiera en particular la conferencia se la envío, en que, compañeritos, de las 20 vacunas que están disponibles a la humanidad, Venezuela escasamente está poniendo 7 vacunas y porque nos las está donando la UNICEF. No voy a analizar eso no tiene análisis, eso cada uno de ustedes saque sus conclusiones porque es una reflexión profunda que tenemos que hacer en esto y sobre todo los pediatras. Sin embargo, pues el SARS-CoV-2, ya todo el mundo lo ha dicho, muchas cosas, de que el SARS nos cambió el mundo, ya, bueno, hasta los médicos se vacunan, pues una cosa, ya es un logro, pues es una cosa de que era horrible vacunar a los colegas, pero también es, compañerito, cambió la escuela, ya la gente empezó a valorar a los maestros de una forma distinta, porque el muchacho metido en la casa todo el día, por otras cosas. Pero sí quiero resaltar otra vez el sujeto, que la vacuna es importante, que se logró en tiempo récord,
un poquito más de un embarazo y está la vacuna. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con la vacuna? Que es el tema de hoy. Bueno, no es más que aplicar el método administrativo a la medicina. Se dice fácil, pero eso es un posgrado. Pues los encargados, los profesionales, colegas que son administradores de salud. Y por eso se involucra un gran número de personas y que porque es un trabajo grupal. Además que necesita muchos músculos financieros y no lo tenemos en particular, nadie lo tiene como sociedad ni como universidad, porque hay que trabajar en una serie de elementos culturales, sociales, económicos, que pocas veces volteamos hacia allá. Es decir, si los que naturalmente vacunan, como son los pediatras, saben vacunar a una persona que le llega a su consultorio, pero cuando tú los retas a vacunar en masa, obviamente que se descompensan porque no están entrenados para eso simplemente. Pero, por ejemplo, voy a hacer otro recordatorio importante aquí histórico que Vicky y María Graciela deben recordar, que cuando estábamos trabajando para la erradicación de la rubiola, cómo trabajamos con los ginecobstetras, fuimos a sus congresos, les explicamos el porqué, la importancia, solo para que vacunaran. Y eso costó muchísimo, que esos diablos vacunaran. Al final del camino, después de muchos años, solo 3 de cada 10 a veces vacunaban. Es decir, no lo tienen en su disco duro, y eso es una cosa que se dice fácil, pero fíjense ustedes cuando entramos en lo profundo de lo que significa la vacunación. Una actividad natural de los médicos, bueno, pareciera que no. Bueno, en el mundo somos 7.500 millones de habitantes, es la cifra más aproximada que se maneja. Dijimos, bueno, vamos a vacunar a los mayores de 18 años, bueno, son 3.200 millones de habitantes, compañeritos. Más que, es decir, no vamos a vacunar niños porque no están indicados. Pero los casos que dijo Vicky ahorita que son, nadie tiene la verdad, eso es un espectro, siempre el bendito iceberg, de que está demostrado, ¿no? Hay gente que dice que hay que vacunarlo por 3 o por 7 y tendremos la dimensión real. Entonces tendríamos que un número de casos muy parecido a los vacunados, ¿no? Entonces todavía tenemos mucho que hacer. Y cuando uno va a los indicadores más precisos como la muerte, pues al menos más que la gente se muere una sola vez, y vemos la ventana de la mortalidad, que es mucho más exacta, pero tiene sus bemoles, aquí no se puede hacer, por ejemplo, dice, por lo menos hay que multiplicarlo por 2. O sea, esos números que ustedes vean a nivel mundial y a nivel nacional, con más razón, los casos los multipliquen por 5, por 7, hay varios parámetros pues, para hacerlo, pero con toda confianza, y lo pueden decir, al igualmente que vamos entonces a asomarnos a ver cuántos productos o cuántas moléculas están disponibles. Bueno, compañeritos, están 10, 11 vacunas aprobadas, hay más de 200 estudios en ensayos que están desarrollándose, candidatos de vacunas hay casi 90, o sea, son bien agradables las cifras en el sentido de lo que nos espera, pero vamos a verlo entonces ahora hacia adentro. Si la vacuna está ahí, hay que buscar la fórmula o las fórmulas para que esa vacuna le llegue al brazo a la persona. Ahí es donde está el problema. Y ese es el reto que estamos asumiendo esta tarde. Y vuelvo, insisto, aplaudo a la Sociedad Filial Falcón porque es el primer webinar que habla de vacunación, que es lo importante y es lo que hace tan atractivo pues, este momento. Es un largo y complicado camino, eso lo sabemos, pero véanlo desde el punto de vista positivo, es el comienzo del fin de la pandemia siempre que vacunemos. Es decir, no es un reto fácil, yo los invito a que reflexionen con esto, en el sentido de que nadie tiene la verdad. Yo quise traer esta lámina porque así se mueve la población del mundo, porque eso es la población que vas a vacunar. Es decir, está cayendo en forma dramática la población menor de 5 años, pero está aumentando muchísimo la población de 65 y más, que es la población en riesgo ahorita. Entonces, aquí en Venezuela, pues afortunadamente tenemos otra curva, tenemos otro detalle de pirámide, pero esto lo presentamos en noviembre en SOS Telemedicina, que tuvimos la oportunidad de 4 epidemiólogos trabajar sobre esto. Y esto fue una travesura epidemiológica porque no hay datos, es una travesura numérica pero real, en el sentido que teníamos estas cifras en ese momento, y fíjense que era un patrón rural, cuando esto es una enfermedad urbana. Entonces, teníamos muchas reflexiones y en base a lo que teníamos y con la población que dice en COVID, o sea, universidades como Simón Bolívar, Central, Católica, que hacen este documento, la realidad es que en Venezuela se han ido, y las Naciones Unidas dicen que entre 4.6 y 5.2 millones de personas.
Quiere decir que la población que tenemos ahorita, y eso es para la base de los cálculos de las dosis que hay que aplicar, y después profundizaré más en eso, pero decíamos, bueno, la probabilidad de morir de una persona ahorita en Venezuela es la misma que pasaba en el 2014, porque para morir lo que se necesita es estar vivo. Hicimos la comparación, compañeritos, vean ustedes ahí, y eso es el resumen final, la parte superior derecha, arriba, de que el ENCOVI, a pesar de que arrancó en marzo, ahorita cumplimos un año, y no están contemplados los 2,5 primeros meses, la enfermedad del SARS-CoV-2 mató más gente que tuberculosis en todo un año que representó el 2014. O sea, otra enfermedad respiratoria, claro, se transmite distinto, todo lo que tú quieras, pero este virus no está jugando carrito, pues una manera de decir, miren, está en la posición número 19 de las 20 primeras causas, es una cosa que hay que atender, y eso era para esa fecha, no había terminado, porque es injusto cubrirlo distinto a lo que es el año calendario. Pero esas son reflexiones epidemiológicas, así se manejó, eso lo publicamos, a todo el mundo le gustó ese abordaje, no se había hecho, y eso lo publicamos. Pero lo cierto es que, ¿por qué? Bueno, ¿por qué vamos a vacunar? Bueno, porque hay que bajar el impacto de la enfermedad, todo el mundo está pidiendo a grito, vamos a bajar los casos, pues necesitamos, no hay cama para toda esa gente, obviamente a los que se complican, y vamos a disminuir el número del espectro final de la enfermedad, que es la muerte, y eso hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Hemos aprendido muchas cosas, se lo hemos dicho, pero no lo han hecho, pero las reflexiones son muchas. Fíjense, usted está vacunado ahorita, puesto centinela, y eso los países han dicho que eso no es así. O tú atiendes paciente o vacuna, pero no puede ser que en el mismo sitio estés haciendo las dos actividades. Eso no puede ser. Además que no vas a terminar nunca. Y todos los países han dado apertura a vacunar en museos, en estadios, en automercados, en otras, porque si no, no vas a alcanzar vacunar a toda la población que necesitas vacunar. Bueno, hay varias recomendaciones, pero todo el mundo, y hay estrategias que dependen de cada país, pero ¿qué estrategia planificas tú con tantas deficiencias como, por ejemplo, agua? Sin hablar de combustible, hablar de las condiciones propias del equipo humano que se involucra, pero eso está escrito, lo tienen ahí, lo que en grandes mensajes se pudieran decir que cuál, y todo el mundo está, lo que sí coincidimos es que hay que vacunar al equipo de salud. Bueno, eso es lo primero, vamos a hacerlo, y entonces aquí se están haciendo otras cosas. El punto es que el enfoque de riesgo, todo el mundo lo ve el riesgo cuando lo quiere ver, pues ese surfista lo ve de esta manera, pero si tuviéramos un programa, si tuviéramos un plan, uno pudiera decir, vamos a pegarnos al plan. Pero como no tenemos un plan, y yo no sé si es el profeso, todos podemos decir muchas cosas, pero los que toman decisiones hacen lo que les da la gana porque no hay un plan. Y entonces, bueno, es tristemente la situación que estamos viendo. Eso que yo juré que no iba a hablar de política, pero la emoción, y por eso uno no debe hablar con emociones, sino con razones, en la forma más objetiva, pero es difícil, pues. Hay que hacer un plan, lo hemos dicho, hemos hecho muchas sugerencias. La Academia Nacional de Medicina ha tenido un trabajo muy arduo, difícil, que inclusive maneja hasta en el campo técnico, científico, que es su trabajo, pero hemos tenido que involucrar en cuestiones hasta políticas, económicas, que no es el caso comentar, porque eso no es, que se ponga la vacuna, no que se compre la vacuna, eso es otra cosa. Sin embargo, lo que sí buscamos es la inmunidad comunitaria. A mí no me gusta usar mucho ese comunitario, por eso suena mucho a rojo, rojito, pero me gusta más, a pesar de que parezca veterinario, la inmunidad de rebaño. Pero que sí sabemos que hay que alcanzar al menos el 70% de un grupo. Bueno, ¿de cuál grupo quieres vacunar? Vacunarse al grupo de salud, el 70% lo estás haciendo bastante. De los a postergadas, mayores de 65 ya es bastante, pero que no es el 70% de toda la población. O sea, párate un momentico, vamos a desglosar eso como debe ser. Y lo que sí buscamos es que sea el mayor posible, que en un año al menos, mucho más que lo que tomó crear la vacuna, hayas logrado el 95% de la población realmente en riesgo. Bueno, después viene la cadena de frío, que es toda otra clase, eso sería motivo de otra charla, eso es todo un mundo de complejidades que no es nada más una neverita, como piensa la gente, es el traslado, conservación, la aplicación. La acción de vacunar, y poca gente reflexiona en eso y echamos el número, y la gente que se ha dedicado a eso dice que se necesitan al menos 6 veces más equipos de protección personal. Compañerito, si no teníamos en el momento de la pandemia ruda y el que estamos viendo ahorita, no tenemos los equipos de protección en los centros de atención,
Imagínense ustedes que ahora van a necesitar 6 veces más solo que para vacunar. Es decir, de dónde le pedimos peras al olmo. Es decir, y la gran diferencia entonces, ya la estamos viendo, una cosa es la vacuna, otra cosa es vacunar y otra cosa es la vacunación que busca la inmunidad, pues protectores, por eso se contempló para de frío y tal. Lo que quiero decir es que hay un cronograma, pero que debe insistirse en que debe ser breve. Yo les voy a contar unos números aquí de que la mejor defensa que tenemos hasta ahorita, que no hay tratamiento, más allá de los equipos de protección personal, que sí son muy buenos y hay que seguirlos haciendo, a menos de que te hayas vacunado. Lo que quiero decirles aquí, bueno, ese es el mapa de las muertes por vacuna. Es decir, no hay. Recién ahorita uno por el accidente este que se está describiendo con la vacuna de AstraZeneca, pero parece que no tiene nada que ver. Hay que ver qué fue lo que le pasó, porque hizo ese tromboembolismo, porque se infartó el otro, porque se han aplicado más de 300 millones de dosis y hay unos accidentes muy pocos que, insisto, con la ley de los grandes números, pareciera que no es, pues, y que habría que investigarlo mejor. A lo mejor me equivoco, como nos hemos equivocado todos. Las sociedades científicas, todas han hecho propuestas, después se retractan. El mismo CDC en un mismo día sacó dos comunicados, uno contraveniendo al otro. Es decir, el virus tiene una velocidad que hemos ido aprendiendo con él. A lo mejor me equivoco, pero hasta ahorita este es el mapa que conseguí para ustedes. Las muertes por accidentes vacunales hasta la semana pasada, por montarlo de ayer, de ayer, era ese que fue cuando mandé la conferencia para acá. Lo que sí sabemos es que se necesita mucha logística que no tenemos, muchas difusiones de mensajes educativos, informativos, de verdad que estamos carentes de eso. Y esta lámina a mí me llamó mucho la atención, que solo 10 países acaparan el 75%. Ya México salió, Brasil también, que eso no es justo, que las equidades humanas, los derechos humanos, porque en verdad, pero esos países fueron los que dieron los centavos, son los primeros que están en la cola. Es decir, hay otros intereses, pero esta es la realidad. ¿Cuándo nos van a llegar? Ustedes están viendo que el Estado, de alguna manera, pues está buscando de dónde, porque vacunas no hay y no va a haber. En el año que viene, a lo mejor el panorama cambia con todo esto que les dije, que están en ensayo, que hay candidatos, que se están probando, que todavía hay una que ni siquiera fase 2 tienen publicado, cuanto y menos están empezando fase 3 y todo eso que ustedes saben, han escuchado. Yo no tengo la respuesta para todo, pero sí le digo que hay que vacunar mucho y 2 veces. No solamente que tienes que vacunar mucho, sino que tienes que vacunarlos rápido, que tú los vacunas hoy y dentro de 21 días tienes que volverlos a buscar para volverlos a vacunar. Eso se dice fácil, pero eso cuesta un mundo. Y ustedes lo han visto en sus consultas, cuando los pacientes por algún tú tienes que buscarlo. Ahorita te ayuda el miedo, la condición, pero no se debe estar vacunando en los mismos puestos centinela. Ese es el gran mensaje y por eso soy insistente y lo repito varias veces aquí. En esta de las poblaciones en riesgo, hay muchos criterios, desde la edad, enfermedades crónicas, que no pareciera estar vigente. Y esto se resume en esta laminita que yo la voy a discriminar para usted. Eso es lo que busca la vacunación. Esto es lo que pasa, compañeritos. En una población cualquiera que está aquí en azul, eso puede pasar en su edificio, en su municipio, en su estado, en su país. Eso es lo que pasa cuando tú tienes a la mano izquierda, entonces poca gente en azul y te llegan 2 diablos rojos ahí. Fíjense la respuesta que cuando no tienen inmunidad, y eso es lo que está pasando con el Wuhan, con el bendito virus este del SARS-CoV-2, que la gente dice el virus chino, el virus de Wuhan, que no sé qué, o sea, todo el mundo va a enfermar porque no tiene inmunidad. Esas 2 personas te explican ese pocotote de casos que ves a la mano derecha. Cuando tú logras vacunar a algunas personas, un espectro amarillo que está del lado izquierdo, fíjense cómo obviamente los amarillos no enferman, pero todavía la cantidad de enfermos de rojo es muy importante. Lo que se busca es esta, y yo la puse más pequeña aquí, pero es lo mismo, es el mismo cuadro, pero se los actualicé esto fue publicado en Lancet la semana pasada, en el sentido de, compañeritos, si tú no vacunas y transformas ese rojo en azul, el R sub 0, la capacidad de difusión, la tasa de ataque secundario, como lo quieras llamar, para buscar inmunidad de rebaño, vas a seguir teniendo epidemias y vas a tener siguiendo casos, vas a tener y que invertir muchísimo más en atender a los pacientes que si tú inviertes en la prevención, como obviamente todos los estudios demuestran que invirtiendo en prevención se logra
muchísimo más que estar gastando dinero para recuperar la salud, que es muchísimo más costoso. Estoy terminando porque les voy a contar una anécdota aquí que yo te juro que me pasó el año pasado cuando estábamos en la parte promocional antes de la epidemia. Yo estaba con un infectólogo dando una charla comunitaria y un adolescente levantó la mano y preguntó que cuál era el problema que teníamos con esa enfermedad, que por qué no vacunábamos a la gente. Y yo le dije, porque no hay vacuna. Pero si mi papá tiene la vacuna y mi papá la pone todos los días. Y yo digo, muchacho, ¿quién es tu papá? Ven acá, y me puse a hablar con él. Y el papá era veterinario y lo que ponía era esa vacuna que estaba ahí, que es de uso veterinario. Es decir, la gente oía coronavirus antes en la medicina animal, pero no lo veía en algunos casos, pues que estaba escrito en los años 60, la epidemia de conjuntivitis en Chicago. O sea, sí la conocíamos, pero no tenía la agresividad que tiene ahorita. Estas son las grandes reflexiones que traigo para ustedes. En este sentido está, quédate en tu casa y si vas a salir con las medidas protectoras, y obviamente que tenemos que ver en este aspecto a la gente que hay que vacunar. Los números más serios que ustedes van a ver es que tenemos que vacunar a 15 millones de personas, 2 veces. Ahora, ¿quién lo hace? ¿O quiénes lo van a hacer? ¿Cuándo? ¿Qué fecha? ¿En qué horario? Sabemos que empezaron el 18 de febrero en un pequeñísimo espectro, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la primera y la segunda dosis? La masiva y rápida nos involucra a pensar 2 cosas. El PAI de Venezuela y tal. Decimos, ok, ¿cuál fue el año cuando más se vacunó? Compañeritos, el PAI, cuando mejor ha vacunado, que vacunaba adultos con 3 inmunógenos y embarazadas, esto, se vacunaron 4 millones de personas. Ahorita tú vas a vacunar 15 millones de personas. Yo lo digo que lo vas a hacer en un solo mes, no puede. Pero ¿cómo? Dime cómo, yo te ayudo, pero es que no se dejan ayudar. El cuento es, no se ha publicado, eso es como la fórmula del Cointreau. Es decir, yo me puse a buscar la fórmula del Cointreau y conseguí más cosas que lo que puedo buscar de un plan de vacunación que tristemente los otros países han publicado y aquí no se ha publicado. Vacunar no es fácil, estamos en una reflexión comunal y además tenemos que hacer presiones porque pensando más allá de que vas a hacer la protección individual y indistintamente de alguna manera colectiva, compañerito, lo que nos dicen los amigos infectólogos, evita las variaciones y las mutaciones cortando o evitando la infección. Estos son mis nietos y aquí se los pongo en la parte superior, está el mismo muchacho ese de diablo con un antifaz, pero es el mismo muchacho y se ve ahí que es el mismo muchacho. A su lado derecha el otro con su gorro y sus lentes de natación, pero uno ve que es el mismo muchacho. Aprende que le cuesta. Eso es lo que pasa con el sistema inmunológico y eso es lo que pasa con los virus. Que tú produces un anticuerpo, esas variaciones no son muchas, tu anticuerpo todavía sirve. En el centro también única nieta, también con el antifaz, más femenino, por supuesto, porque es muy mona, pero tú ves que es la misma muchacha. Pero cuando tú te vas al cuadrante inferior, de abajo, a la línea inferior, tú ves que el mismo muchacho, pero se puso una máscara monstruosa y eso es lo que va a pasar. Eso sí son mutaciones, no son como arriba las variantes. No, sistema inmunológico natural o adquirido no te va a identificar, vas a volver a enfermar. Reflexiona, y este es mi malandro chiquito que se puso esa peluca, compañerito, y ahí si tú no ves y el sistema inmunológico, si este es el virus natural y el otro es el modificado, era la mutación, pues el cuento es otro, la epidemiológica, infectológica, inmunológica y de tratamiento, obviamente. Eso lo hice temático, si hay un inmunológico que me esas son las variaciones y las mutaciones que se las quise. Esa lámina la hicieron ellos, por cierto, y yo están viendo esta versión. Lo que sí quiero decirles y les son las vacunas, cuando tú estás buscando vacunar a una persona, tú lo estás, pero estás protegiendo al colectivo y eso es lo que hay que venderle a la comunidad. No está jugando, tenemos que ya los modelos matemáticos se han hecho y con una efectividad más baja sabemos que con 70% vamos a yugular y a romper el mecanismo de transmisión. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Dónde están las vacunas? Han llegado muy pocas dosis, voy a cerrar con esto, que las enfermedades prevenibles por vacunas son una cosa que todos damos por entendido, pero cuando tú vas a vacunar adultos, la realidad es otra y en una condición social que es preocupante y la gente lo que hace es estar peleándose entre sí distintas
instituciones que van a estar juntas. Sabemos que tenemos un problema, que es la pandemia, tenemos una esperanza real, que es la vacuna, que se logró, insisto, en los 10 meses. La solución es, bueno, la vacuna en la nevera no le hace bien a nadie. Lo que hace es ocupar espacio, es un fastidio, molesta, hay que ponérsela a la gente. Aquí hay personas que están como la avestruz. Eso no es. El punto es que voy cerrando. Vean en sus epidemiólogos un amigo, un aliado que lo que quiere es trabajar con ustedes. Y esta sí es la última reflexión y la puse en gris en el cuadrante inferior izquierdo, porque compañerito, no podemos ni pensar, ni evaluar, ni imaginarnos que el virus mute y que tú estés poniendo una molécula, droga, vacuna, como lo quieras llamar, que sea distinto a lo que está circulando. Bueno, eso se lo preguntarán a Vicky. Hay aspectos éticos y dije que los iba a contemplar. Hay que vacunar. No es ético no vacunar. Segundo, tenemos que buscar una vacunación masiva. Como yo le digo a mis alumnos, compañeritos, la vacuna es un fastidio. La vacuna, pónganla, que ahí sí hace su efecto. Si se va la luz, tú se la pusiste a la gente, no se te va a dañar. Pero tienes que dar mensajes importantes, al revés, está haciendo un efecto muy bueno en él, pero tienes que acompañarlo de un mensaje contundente, positivo, que sea de verdad intenso, para que la gente cambie los modelos. La epidemiología no puede ser de pinza, que hay que pensar en la comunidad, hay que aplicarla. Y esta lámina siempre la pongo y la ponía antes, porque la epidemia viaja a una velocidad que está siempre entre los grandes temores de la humanidad. Es el miedo el que ha llevado a que tomemos estas conductas y que la gente de alguna manera pues asista. Antes vacunábamos a nuestros niños y ahorita los niños están pidiendo que por favor los adultos se vacunen. Esto es una reflexión profunda, es una lámina intensa, pero es el mensaje. Hecho los locos, que siempre se habla mal de Latinoamérica, Chile a este momento ha vacunado proporcionalmente más gente que Israel, que es un país mucho más serio, más desarrollado, más organizado, más estructurado. Sí podemos hacer bien las cosas. Argentina tiene un número importante de vacunados. El punto es que finalmente, pues y cierro con estas láminas, la profesión más honesta del mundo son los magos. Te dicen, te voy a engañar y te hacen unas magias y te engañan, pero estos diablos que están aquí abajo, que te dicen todo lo contrario, terminan engañándote siempre con mensajes y actitudes que no son. Y ahí están todos los presidentes, por caso, no quiero entrar en detalle. Y voy aplicándolo con el mito este de Pandora. Vean que la esperanza real no es la vacuna, es vacunar, o es la vacunación, el acto de. Estoy terminando, vienen muchos desafíos, ya tenemos uno de la embarazada, afortunadamente la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo en que se vacunen las embarazadas, que ya sabemos que no hace nada, ya salió un niñito con anticuerpos, afortunadamente, o sea, los beneficios son directos e indirectos, vacunar a adultos no es fácil, y esta finalmente es otra vez mi nieto cuando estaba más chiquito, porque hay otras cosas, así como el miedo es transmisible, la sonrisa también, a pesar de que estamos pasando muchas problemas que no nos han vacunado. Yo no me he vacunado y no me pareciera no tener muy cerca la esperanza real, pero bueno, vamos a sonreír mientras eso pasa, así como que estos dos diablitos, mi nieto y este niño, les transmitan una sonrisa. Voy a quedar con ustedes para las respuestas, con mucho cariño, pues tratar de responder lo que preguntan. Gracias, feliz tarde para todos. Personal de salud, le preguntar a la doctora Betsy Hugo, ¿cuál es la vacuna más recomendada? ¿La Sputnik o la vacuna china? ¿Respondo? Sí. No me ha abierto el micrófono. Sí, mira, esa es la gran pregunta que todos los colegas hacen todos los días por la disponibilidad que tienen. Inclusive la misma filial Falcón, pues le está llegando la vacuna china, que es la que usted dijo que iba a ser para los educadores, pero es la que hay. Que han llegado 100.000 dosis chinas, primera dosis de la China, perdón, rusa, perdón, 100.000 dosis Sputnik, y después llegaron 100.000 dosis de segunda dosis. Y de la China llegaron 500.000 y de una marca, después 500.000 chinas de otra marca. Compañerito, la mejor vacuna es la que esté disponible, la que le ofrezcan, póngasela. Son tecnologías distintas, pero una tiene un poquito más de ventaja que la otra. Pero si la que le están ofreciendo, y es la que está ahí, es lo único que tiene, yo le recomiendo de corazón, y yo me la voy a poner. Se llame la China 1 o la China 2 o la Sputnik, que no hay, porque lo que llegó por primeras dosis se aplicaron y están llegando en segundas dosis. Póngase la que le ofrezca. Ahora me escuchan. Doctora Vicky, si podemos ver su... Pero, ajá,
Vicky, no te escuchamos. Un segundo, aquí creo En Zoom no, pero en YouTube sí. no la escucho. En Zoom no, pero en YouTube. No la escuchamos. Bueno, otra pregunta que veo por acá. Sobre la vacuna china, ¿qué opinan de su eficacia? ¿Y cuánto es confiable colocarla? Pregunta el doctor José Matos. Las dos productos, las dos moléculas chinas, Sinopharm y la otra, están avaladas, pues están autorizadas para su uso. Un poquito más, un poquito menos de protección tiene una con la otra. Lo que sabemos es que una se dijo primero 79% y al parecer las últimas publicaciones hablan de que es un poco mayor. Pero todas dan más inmunidad que la gripe, por ejemplo. En ese sentido, les digo que con toda confianza, eso sí, ¿verdad? Lo digo seriamente, las vacunas que están disponibles ahorita aquí, que son la rusa, la Sputnik o la Gamma Coco, y las dos chinas, son buenas. No, no vacilen en colocarse. Ajá, ahora sí me escucharán. A la gente la está escuchando, pero nosotros no. Ajá. Es que la que me escuchamos es la doctora Vicky. No te escuchamos a ti en particular. Sí, pero ustedes, pero los demás sí. No sé. Los que no me escuchan. Sí. Ahora me escuchan. ¿Me escuchan? ¿No escuchan? Luis, los que no me escuchan son ustedes nada más, todos los demás incluso por Zoom escuchan. Vicky, te estoy llamando por el teléfono porque no te escuchamos. Atiéndeme y para poderte escuchar. Pregunta la doctora Hilda Está Díaz. ocupado. El dolor abdominal inicio luego de administrar la segunda dosis a un paciente está dentro de los aspectos adversos, pregunta la doctora Hilda Díaz. Bueno, el criterio de efecto adverso contempla toda manifestación que no esté descrita entre las posibles manifestaciones posteriores a las 72 horas máximo. Inclusive se puede extender un poco más. Si tienes dolor abdominal que limita mucho, que se puede catalogar o definir como un efecto adverso, consulta con tu médico, pero son de los efectos raros que a lo mejor superas en las próximas horas. Ahora me escuchan. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Es que por todos lados me escuchaban, los únicos que no me escuchaban eran ustedes. Sí, ¿verdad? No sabemos por qué. Ajá. Bueno, X. Por aquí tenemos algunas preguntas interesantes. Una es, no tiene que ver con la vacuna, pero es interesante darle respuesta porque se está abusando de algunos medicamentos. Una es, ¿se puede utilizar ivermectina de manera preventiva? No, definitivamente ni preventiva ni curativa. Es decir, ese medicamento, al igual que otros que se han profanado por ahí en el sentido de que se use cloroquina, hidroxicloroquina, los antibióticos de acitromicina y es decir, eso no sirve. El punto es que in vitro a lo mejor tiene algún grado de inhibición al virus, pero en vivo tendrías que darle toneladas del medicamento y no tiene ningún beneficio demostrado. Exacto, aún. Y cada vez los estudios avalan que eso, que no se debe utilizar, ¿no? Otra cosa importante, no la han preguntado, pero la tengo que decir porque es demasiados los pacientes que me llegan tomando acitromicina como una lista de mercado. Hoy no solamente la acitromicina no se debe utilizar en los pacientes o no tiene acción en los pacientes que tienen COVID, sino está contraindicada en los pacientes que tienen COVID. La acitromicina pudiera tener un evento adverso en poca cantidad, en pocos pacientes, que es cardiovascular. Si usted aúna a un daño cardiovascular que puede dar el COVID-19 más la acitromicina, este paciente se puede complicar. Entonces, por favor, a los mismos médicos estamos mandando acitromicina y ya hoy los estudios están clarísimos, al igual que Caletra. Todavía se sigue utilizando Caletra, todavía
ya eso está clarísimo que no funciona, entonces bueno. Por aquí hay una pregunta realmente de vacunación y es acerca de ¿cada cuánto tiempo cree usted que va a ser la vacunación contra COVID-19? Bueno, eso es más para adivinanza y hay algunos fundamentos teóricos que podemos... Mañana hay un webinar de eso, por cierto, con un inmunólogo muy calificado, Alexis García, que muchos de ustedes lo conocen, pediatra inmunólogo, el investigador principal de Sputnik, que él va a hablar del futuro, de que al parecer, no me puedo adelantar, pues, y eso es escenario mañana, pero tengo que responderle a esta pregunta. Aparentemente, si no vacunamos niños en algún momento, el virus va a quedar circulando y va a quedarse en forma endémica. Y si no vacunas el número importante de adultos que tienes que vacunar. Pareciera ser que es un virus de los que vino para quedarse. No me crean mucho, pero después de la epidemia lo vamos a ver endémico unos años, como la gripe de, ¿cómo se llama? Del 2010, todavía estamos poniendo la H1N1. Es decir, se quedó y todavía está en la formulación. Al parecer, las formulaciones futuras van a obtener algunos cambios propios a los que tenga el virus, caso sea variación o mutación, y probablemente vamos a tener que vacunarnos cada 2, cada 3 años con nuevas formulaciones, pero eso yo no te lo puedo decir ahorita. Yo te invitaría, yo también voy a entrar, por cierto, al webinar del amigo Alexis, que sí está más autorizado, pues, y para decirnos y orientarnos sobre esas cosas, pero obviamente que pareciera ser así. Bueno, aquí hay una pregunta acerca de, posterior a la infección por COVID-19, ¿cuánto tiempo debe pasar para recibir la vacuna? Cuando no tenga manifestación clínica de enfermedad activa, es decir, de ahí ya todo el mundo ha dado una cifra, pero al parecer los infectólogos y los epidemiólogos coincidimos en que si no hay infección activa ya superada, cualquier momento es bueno para ponerse la segunda dosis, o inclusive el que ya padeció la enfermedad en cualquier espectro, se recomienda que se le ponga una sola dosis. Países que ya lo tienen como pauta, nosotros todavía eso no está pautado, bueno, no hay plan, pero pareciera que hay que ponerle un refuerzo para que porque nadie sabe cuánto duran los anticuerpos, dependiendo, pues, pero hay distintas opiniones, pero independientemente de que hayas sufrido la enfermedad, en cualquiera de los espectros debes revacunar, eso como primer indicativo. Que te pones una dosis, te enfermas, recupérate y le pones su segunda dosis. Es decir, los esquemas, no te hagas anticuerpos previos porque eso no tiene ninguna justificación para ninguna enfermedad. Es decir, no estés invirtiendo un dinero o haciendo que se distraiga la atención de un grupo que ya está bien complicado a estar haciendo otras pruebas que no tienen sentido. Vacúnese todo el mundo a ojos cerrados, como cuando dábamos para sarampión y vacunábamos para otras cosas. Sí, otra cosa muy importante a propósito de lo que estás diciendo, hay muchas personas que yo conozco, muchos pacientes que han pasado por COVID y se están haciendo pruebas de anticuerpos de las que son rápidas en sangre para verificar que ellos están protegidos contra la enfermedad. Si esto fuera tan fácil de medir, ya tendríamos vacunas hace 1.500 millones de años y sabríamos exactamente cuánto dura la inmunidad. Eso no se mide de esa manera, adicional a que no solamente cuando usted pone una vacuna o cuando nuestro sistema inmunológico se está defendiendo contra una enfermedad, contra un virus, una bacteria, él utiliza los anticuerpos, pero también utiliza la inmunidad celular para esto. Y esto hay otras maneras de medirlo. Realmente se hace para estudios de vacunas y no son estas pruebas rápidas. O sea, que usted tenga ese anticuerpo positivo o negativo no significa ni que está protegido ni que no está. Lo único que lo protege a usted hoy es uso de tapaboca correctamente, lavado de manos, distanciamiento social y no estar en conglomerados. Es lo único que usted hoy lo puede proteger mejor. Ya veremos en el tiempo lo que va a hacer la vacuna. Como dice el doctor Luis Echeverría, eso es una pregunta tal cual para adivinanza, ¿no? Por aquí hay otra pregunta acerca de, acerca de Caletra, ya la respondimos. Si el paciente da PCR positivo y el paciente es asintomático, bueno, esto es más de tratamiento, pero bueno, si el paciente tiene una PCR positiva y el paciente es asintomático, ¿no se debe dar tratamiento alguno? Bueno, lo que sabemos es que, vamos a ver el lado positivo, porque todo el mundo le habla lo negativo del virus. El 82%, para ser exacto, pero para recordarlo, el 80% del espectro de enfermedad es leve. Y un amplísimo de ese número es asintomático, pero anda difundiendo el virus. Lo que sabemos es que
Hay que vacunar a todo el mundo. Ese es el mensaje de que independientemente que haya enfermado o no y en qué momento haya la posibilidad. Ahorita el criterio es administrativo, compañerito. El número de vacunas que llegaron es el 0,6% de lo que hay que vacunar. No se han aplicado, estoy diciendo las vacunas, sujetos. El calificativo cuando las pongan es el 0,6%, ni el 1%. Que la segunda dosis, que me la pongo. Compañerito, póntela porque nadie te garantiza la segunda. Y sobre todo en este mezclote de cosas. Y eso es lo que ha privado en el criterio sano del abordaje al colega, al amigo, al familiar. Lo que te puedo decir es, todas las variaciones que entren ahí en el sentido de que me la pongo, no me la pongo, se me difiere. La medicina no es una ciencia exacta. Te la puedes poner a los 21 como a los 23. Es más, las casas dicen que es más o menos 2, te puede poner menos 2 días o más 2 días, pero sabemos que no pasa nada si pasan 25 días. O sea, no, que la voy a perder, que me voy a quebrar un diente y un brazo, que voy a hacer la cola. No, tenemos que tomar las cosas como es. Pues las ciencias biológicas son del espectro de la curva normal, tenemos un rango, claro, es lo recomendado y tenemos que fijarnos por ahí. Pero no le busquen más vuelta. Lo que sabemos es que se tiene que vacunar y rápido. En cualquiera de las situaciones que te consigas, si te la ofrecen, la que te ofrezcan, póntela. Exactamente, así es. Por aquí preguntan, ¿qué pasaría si se le aplica la vacuna a una persona que está en pleno proceso de incubación de la enfermedad? Al parecer nada, porque acuérdate que el virus, las vacunas que están hechas, o es la espícula, como por ejemplo una de las formulaciones, en las otras partes son virus inactivados, o sea, la vacuna no le va a hacer nada. Por eso es que no se recomienda que se haga nada previo de estudio inmunológico. Es decir, la orientación, yo quiero que eso, si quieren hagan una plana en 1000 líneas, volviendo a la escuela, cuando nos mandaban a hacer plana de castigo, así como aprendieron el sujeto, el verbo y el predicado. Compañerito, no le des más vuelta, póngase la vacuna y no se necesita hacer más nada, sino poner el brazo para que se la ponga, más nada, y promover con justicia, con algún grado de reclamo de que la vacuna nos llegue. Pues el ente responsable, el ente rector de salud, tiene que buscar la forma de que la vacuna venga para todos los venezolanos y sobre todo para sus personales de riesgo primero y después los demás. Yo no digo que no se vacunen, que los militares tienen su momento y las fuerzas de seguridad, los de servicio, esos tienen que vacunarse, pero primero los que se te están muriendo, ¿por qué no se hace no lo puedo entender eso? Tienes que vacunar a tu personal de salud, garantizando que te va a atender a la gente, es el que tiene más riesgo, y segundo, los adultos postergados y sobre todo las comorbilidades. Por ahí anda en las redes un alboroto con un paciente oncológico, uno, y los demás. Claro, deben convocar. Es que si tú eras un país normal, yo te diría, Vicky, bueno, el día de cobro de la pensión, yo vacuno a los viejitos, pero es que no hay efectivo. Entonces, tú me dirás, ¿cómo hago? Hay que buscar alternativas hay que buscar a los economistas, hay que buscar a los sociólogos, hay que buscar un humano que sabe de eso. Es decir, ¿dónde buscamos a los viejitos? Las iglesias, los campos deportivos, los clubes de abuelos, yo no sé, pero no así como lo estás haciendo, que no los estás convocando y estás priorizando un fenómeno cuando debes verlo en masa. Es la reflexión que hago con ustedes. Exactamente. Bueno, por aquí saludan desde Tenerife. Lo felicito por la ponencia. Solo en España, por usar la mascarilla de manera irregular, se logró bajar los casos de gripe en un 90%. Se registran casos de fallecimientos por trombos cerebrales por una vacuna contra el coronavirus. Hay que hacer alguna acotación con respecto a todo este propagandeo, marketineo con el tema de los trombos. Eso está en estudio. Cada vez hay uno, cuando coloca una vacuna, está sujeto, y más si la coloca en gran escala, está sujeto a que todos los eventos asociados a esa vacunación tienen que ser sumados a la vacuna. Eso no significa que la vacuna sea la causa de ese evento, ¿ok? Hoy se está estudiando. El problema es que el marketing es muy malo para esto, porque entonces agrandas una noticia en donde el número de personas que han tenido trombos ha sido incluso menor al número que debería de ser en el país. Sin embargo, está en ojo, ¿ok? No digo que sí, yo no digo que no, pero el tema es el propagandeo. Entonces todos pararon la vacunación con AstraZeneca,
y ahora todo es una propaganda. Incluso los que no tienen la plata para comprarla ya dijeron que tampoco la van a comprar. Bueno, obvio, ya sabíamos que no la iban a comprar porque no tenían plata, pues, pero es increíble el amarillismo. Por aquí te piden el link de la conferencia de mañana. Una cosa importante que yo quería dar acotación. El problema de vacunar en pleno brote es que tú pudieras echarle la culpa a que fue la vacuna la que le dio, por ejemplo, coronavirus, COVID-19 a la persona que preguntó que, bueno, ¿qué pasa si estás incubando la enfermedad en el tiempo que te estás vacunando? Bueno, que le vas a echar la culpa a la vacuna y la vacuna no es capaz de producir la enfermedad. Eso es lo que puede pasar, ¿ok? Es como Pero vemos con la gripe, muchísimas experiencias tuvimos con gripe, que la vacuna me da gripe, y era que la estaba incubando, porque la vacuna es imposible que le ocasione la enfermedad. Lo mismo con esto, piensen igual, porque el virus es inactivado, que no tiene forma, y que cuando tú aplicas poquitico del virus, o sea, pequeñas porciones del virus, tampoco tiene posibilidad de enfermarte. Exactamente, así es. Porque hacen acotación acerca de las embarazadas, de las Porque es todo un contraindicaciones tema, en los medicamentos y por todo un supuesto su tema de consumo. discusión. Inclusive la Academia Nacional de Medicina tuvo que sacar un comunicado y otras sociedades científicas que acompañan en el racional, porque tuvimos que echar mano al cuerpo conocimiento. No hay. Hasta ahorita es que se están desarrollando un estudio para embarazadas, pero con los componentes teóricos que conocemos, que sabemos, que tenemos, podemos decir, y ya mucha gente ha dicho, inclusive los argentinos que están vacunando ahorita con esa vacuna han dicho que han tenido situaciones, y en otros países, pero con otras vacunas, que dicen que no hay ningún problema, que más bien es un beneficio por lo que vimos ayer ya en evidencia en el neonato. Pero más allá de los que se pone súper exquisito y esperan el trabajo científico, está bien, esa es una posición y yo la respeto, estoy de acuerdo. Pero el marco teórico también es importante con otros compuestos que también le podemos poner a la embarazada y que sabemos que no hay problema. Exactamente. Hay otra pregunta. Tengo pacientes en el estado Apure que fueron vacunados contra fiebre amarilla hace 15 días y no les quieren vacunar contra COVID. Porque les dicen que está contraindicado. Por favor, ¿me puedes explicar al respecto? El ministerio tiene unas pautas ahí que no están del todo claras y mucho menos discutidas en ambientes que podamos de alguna manera intercambiar varias opiniones. Al parecer, infecciones agudas en un número de días, ellos no recomiendan la vacunación. Y dicen que entre las vacunas con algunas formulaciones, como por ejemplo fiebre amarilla, en un periodo, pero yo no conozco la pauta y la he buscado, pero no la tengo. Ellos tienen una instrucción de que no se vacunen, pero publicado así como les mostré ahorita, no está. Dice Sí. que hay algunas embargo, contraindicaciones, pero no las prescriben. existe Si le algún están tema diciendo que no lo vacunan porque le pusieron fiebre amarilla, hay que esperar 15 días, un mes, no sé cuánto es el cronograma de ellos, hay que seguir la pauta porque hay argumentos para discutirlo, para ver bondades y beneficios y efectos adversos o no, o ventajas o desventajas, pero el que tenga ahorita en la mano, que te pueda decir, en este lo que dices esto, yo no lo he visto. Y mira que lo he buscado y la página está caída y las veces que pues, logramos entrar, lo poco que tenemos, eso en particular, no lo he leído. Sí. También hay que dar a la acotación de que la vacuna contra la fiebre amarilla es una vacuna de virus vivos atenuados y que en muchos casos hace interferencia inmunológica. Entonces, hoy no sabemos cómo se va a comportar con COVID-19 y bueno, quizás pudiera ser digamos, una arista en este caso. Otra de las preguntas, en caso de solo lograr colocarse una vacuna de una marca, ¿se podría colocar las dos vacunas de otra marca? Bueno, aquí no. De estudios de intercambiabilidad hoy no existen con esta vacuna, definitivamente no. Entonces, si usted se pone de una marca, debe colocarse de la otra porque si no, la eficacia de esa vacuna no la podría asegurar nadie. Sí, fíjate que para aclarar un poco ahí, Vicky, que entre las mismas casas comerciales, ellos eso es como mostrar el diablo. Y la OMS, que es un organismo neutral, y los organismos neutros, pues no entran mucho en ese detalle porque es un conflicto, pues ahí. Pero lo que sí está vigente es que inclusive para
para formulaciones bacterianas infantiles no se recomienda cambiar de molécula o de laboratorio o de marca, como lo quieras llamar. En este momento no se recomienda migrar de una formulación a otra, de una casa a otra, de una plataforma tecnológica a otra. Compañeritos, vamos a hacer como nos están diciendo, que es lo que podemos científicamente decir ahorita. Mañana, pasado, cuando salgan otros estudios que nos amplíen el horizonte, porque es mucha gente. Fíjense ustedes, para hacer la vacuna, no solamente es hacer el caldo ese, que es bastante complicado, sino dónde lo envasas, hacer los frasquitos. Era, yo no sé, un número que no había fábrica, ni en China, ni en India, que cubriera el número de frasquitos y el látex con que se tapa. Es decir, vacunas no va a haber este año para todos. No va a haber, eso es mentira. Va a transcurrir el 2022, se va a necesitar un tiempo. Si tiene oportunidad de vacunarse, vacúnese. No le esté buscando más 4 patas al gato, que no se justifica. Exactamente. Otra pregunta, hay pacientes que se han expuesto a pacientes enfermos sin protección y no han enfermado. ¿Qué sabes sobre esto? No, mira, el virus no es mágico, ni cae del cielo, ni llega por la tubería, eso lo sabemos. Hay un mecanismo, la epidemiología no miente. Ahorita estamos viendo los casos de la guachafita que tuvimos en carnaval, eso está clarísimo. El mecanismo de transmisión está perfectamente claro, porque nos equivocamos en unos momentos y tal, que es más importante que si demás. El cuento es que de alguna manera te llegó un asintomático al lado, en el abasto, en la farmacia, en la panadería, en la parada, en el medio de transporte, yo no sé dónde, pero tengo amigos, colegas extremadamente juiciosos, inclusive cambiándote y vistiéndote. Es factible que eso te pase porque es un protocolo que es muy fácil de que te confunda. Entonces, no siempre la cadena epidemiológica se logra identificar adecuadamente. Ojalá con un número importante hacemos las conclusiones. Pero hay casos que en particular nunca se puede saber. Hay gente que está viendo pacientes, que está viendo que está en la calle. Vicky, por ejemplo, que echa pata para allá y va a pagar a Pérez Carreño. Yo, por ejemplo, que voy también a hacer. Es decir, que yo diga, me enfermé y no sé de dónde. Es difícil. Porque es muy difícil. Topar con un asintomático y sin él saber. Tengo muchos colegas ahorita, colegas panas, muy apreciados, por cierto, muy preparados, muy juiciosos, rayan en la protección extrema y están de casos COVID, asintomáticos, unos leves, que no saben explicarme cómo se enfermaron. El tema es que, como yo siempre le digo a los pacientes, no solamente con esta enfermedad, con todas, hay enfermos y no enfermedades. Cada persona evoluciona de manera diferente, responde de manera diferente a todas las enfermedades. Por supuesto, si hay alguien que se expone y puede ser un asintomático, bueno, bien por él que va a ser un asintomático, pero también han habido muchos pacientes, muchas personas que se cuidan mucho, que no son alto riesgo y que sí se infectan y que sí se han muerto. Entonces, bueno, la respuesta es no sabemos. También pueden haber personas que sean inmunes, eso no lo sabemos con esta enfermedad. Pero el caso es que todos nos debemos de cuidar porque todos tenemos numeritos comprados para infectarnos y numeritos comprados para morirnos. Y epidemiológicamente ahí sí tú eres el profesor en esto, ¿no? Exactamente. Mejor explicado no se puede. Exactamente. Aquí hay otra pregunta. Si una paciente es contacto de su pareja que es COVID positivo, que cumple medidas de aislamiento y ella está asintomática pero tiene prueba positiva, ya va, y está, ay Dios, es que aquí no se lee bien esto. Bueno, no sé, parece que es un contacto de un contacto. O sea, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, un contacto de un contacto, solamente hay que vigilarlo. Observarla en el máximo periodo, por eso se llama la cuarentena, en el máximo periodo de incubación. Si no desarrolla la enfermedad 2 semanas, está listo, pues no fue un contacto con un antecedente epidemiológico no efectivo, porque no todo contacto es efectivo. Sino imagínate tú, que fuera una cosa muchísimo peor de lo que estamos viendo. Como el ébola, una cosa así. Exactamente. Como el VIH, como todas las enfermedades, no todo contacto es efectivo. Gracias a Dios. Sí, exacto. Gracias a Dios, porque con lo mal que nos portamos, definitivamente. Exacto. Otra cosa importante, esto no está dentro de las preguntas, pero a mí me gustaría aclararlo.
Aclararlo no, digamos un pensamiento que yo tengo aquí y es leyendo los estudios acerca de las mutaciones que está haciendo el virus, de las variantes que tenemos del virus y que una de las más agresivas es la variante que mal llamada brasilera, pero triste el caso, se quedó brasilera y así es como la gente lo entiende. El tema es que esta variante se ha comportado de manera diferente en diferentes países. A pesar de ser la misma, exactamente la misma variante. ¿Qué ha cambiado en esta variante? Bueno, las personas, el grupo de personas, el comportamiento de la sociedad y los políticos dando mensajes a esta sociedad. Entonces, por favor, tenemos que seguirnos cuidando. Esta variante es súper agresiva, es súper contagiosa. No es que es agresiva, hoy no sabemos si es más agresiva o no desde el punto de vista de enfermedad, pero sí es altamente contagiosa. Nosotros tenemos muchos casos en Bolívar que son de esa variante. Ya lo dijo la doctora Flor Pujol en una charla en estos días. Ella nos explicó cómo estaban haciendo la recolección de estas muestras que no son suficientes. Sin embargo, a pesar de no ser suficientes, ya estamos viendo que esa variante está aquí. Y bueno, también lo dijeron incluso hasta en una cadena nacional. Entonces, hay que seguirse cuidando. Hay una pregunta por aquí, ¿cómo saber si alcanzamos niveles de anticuerpos? ¿Cómo se qué? ¿Se va a alcanzar? ¿Cómo sabemos si alcanzamos los niveles de anticuerpos? Sabemos, mira, mamá, la matemática nos llevó a la luna y la fuerza de la matemática, de los grandes números, ya eso se ha probado, pero esos son los estudios fase 3. Que eso produce unos anticuerpos en ese número de personas, 95, 91, 79. Entonces, cuando tú vacunas, eso te da el pie para tu vacunar en masa. No tienes que hacerte anticuerpos. Tú te pones tus dos y piensas que tú estás en el grupo positivo, ya está positivo de lo que está, pero no tienes que hacerte títulos ni nada. Yo quería insistir un poquito en la parte de Vicky, porque la irresponsabilidad es tal que es muy fácil echarle la culpa a la variante o a la variación de la gente que es el virus, porque lo difícil es aceptar los cambios o las modulaciones que tiene el huésped, o sea, el individuo. Es decir, si no te pones el tapaboca como es, no te lavas las manos, no guardas, fíjate tú que el distanciamiento es tan bueno como la vacunación, pero no podemos estar encerrados. La gente que, el país tiene que desarrollarse, el mundo tiene la actividad económica, eso es verdad, yo no soy economista. Los economistas nos dan racionales muy importantes, pero ellos dicen, sin economía no hay salud. Pero yo le digo, bueno, mi pana, pero sin salud no hay economía. Es la pelea que tienen los médicos, los economistas. Pero hay que buscar un punto intermedio, nadie es el dueño de la verdad. Pero las variaciones humanas son las más importantes para que explicar la variación que tú estás viendo, Vicky, que en una forma se comporta en una zona que en otra, o en un lugar, porque lo que cambia es cómo se está comportando la gente, más allá de que vimos que el virus se modificó, pero no explica todo el fenómeno que estamos viendo en un lado sí y en un lado no. Así mismo es, y eso es algo que debe quedar de todas las charlas que estamos dando, porque hemos trabajado muchísimo, hemos estudiado muchísimo para dar la información lo más cercana a la ciencia posible. Otra pregunta aquí, ¿hay alguna pauta diferente a seguir respecto a la vacunación en las embarazadas? No, no hay ninguna pauta diferente. O sea, no. Exactamente lo mismo. Aquí dicen que es un caos la estrategia. Y además, si vacunas a personas que incuban la enfermedad, después tendrás que considerar que los síntomas y las complicaciones de la propia enfermedad fueron producidos por la vacuna. Bueno, eso ya lo hablamos. Eso ya lo ¿Y cuánto tiempo duran los anticuerpos que se producen por vacunación? No, esto ya lo dijiste. No lo sabemos. Eso no lo sabemos y probablemente va a ser poco tiempo. Y es más, si seguimos portándonos mal, va a ser mucho menos tiempo, porque entonces otra cosa que se ha visto con esta variante es que hay algunos pacientes que se han reinfectado y esto ha sido porque pueden pasar el sistema inmunológico porque ella varió tanto que ya no necesita los anticuerpos, esos anticuerpos que hizo esa persona durante la primera enfermedad, él no lo reconoce completamente y puede saltárselo. Entonces, las reinfecciones con estas nuevas variantes, sobre todo la variante brasilera, son mucho más efectivas.
Entonces, esto es para asustar a la gente y tienen que asustarse, realmente tienen que asustarse, porque esto está bastante complicado, está muy complicado. Los centros de salud están abarrotados, ni que tengas plata ni que no tengas plata. O sea, realmente está grave. Pero tú vas a la calle y sigues viendo reuniones, sigues viendo restaurantes cerrados con gente, entonces esas son cosas, pero gente parando, policías parando a la gente en los carros, en la autopista, en las calles, que son estrategias que son un poco extrañas y Sí, no sí. creo que vayan realmente contra el COVID. Otra Con otra pregunta. finalidad. Sí, exactamente. Usted habla de prioridades que se deben tener en vacunación. ¿Podría publicarse masivamente estas pautas para hacer de conocimiento público? Porque todo el equipo de salud es esencial vacunarlo. Está publicado en distintos países como modelos, pero el plan nacional no lo puedo hacer yo, ni lo puede hacer la Sociedad de Pediatría. Nosotros le hacemos sugerencias al ente responsable y se las hemos hecho por escrito. Hay 16 boletines de la academia. La Sociedad de Infectología tiene un papel activo, tiene miembros ahí, pero nosotros, nadie puede escribir un plan. Yo no me pidas que te escriba un plan porque ni en la universidad como tal no tiene la competencia. Nosotros, la orientación es dar el soporte, la ayuda, la contribución, pero no tenemos la capacidad ni la autoridad para hacerlo. Eso yo te puedo dar la conferencia con mucho gusto, son algunos generales del punto de vista, objetivos generales y estrategias y tal, pero eso, ¿quién lo dice? El negro tesoría, entonces eso no cala. Hay algunos del ministerio que sí, bueno, se equivoquen o no, pero ellos, eso no es el órgano rector. El punto es que desde la academia estamos trabajando con ellos en la mejor forma, tenemos algún grado de que la gente consulta las opiniones y los tuitea y las retuitea, porque es el único mecanismo. No podemos causar una pelea, porque no es el caso, sino al revés, la diplomacia y la alternatividad de las ideas y discutirla, eso es lo que estamos planteando y lo que hemos hecho y lo que nos corresponde hacer. Es así. Por aquí preguntan, buenas tardes, para los pacientes hematológicos con patología de tipo benigna, como la aplasia medular o la anemia derpanocítica, yo particularmente les indico que deben vacunarse. ¿Tiene alguna otra sugerencia? No, yo le diría que se vacunara también, o sea, no es una contraindicación absoluta ni siquiera relativa. Póngale su vacuna, bien vigilada, no tiene ningún problema. Sí, aquí hacen alguna pregunta de los inmunosuprimidos. Son pacientes inmunosuprimidos de base. Bueno, sí, obviamente, pero mientras no estén en fase de inmunosupresión severa, se pueden vacunar. Y la contraindicación no sería porque la vacuna le va a hacer un evento adverso. La contraindicación sería, en todo caso, porque el sistema inmunológico no va a trabajar, porque sabemos que las vacunas no es que usted está poniendo ya de una vez la cura contra que usted se defiende. Usted está poniendo el antígeno para que el organismo haga los anticuerpos. Entonces, si el sistema inmunológico no está trabajando como debe ser, pues obviamente es como si no lo vacunara. Entonces, en este mismo caso, para los VIH, para todos los pacientes que tienen patologías que de alguna manera son los inmunosuprimen. Aquí están preguntando con cirrosis hepática, cae el mismo criterio exactamente en vacunología, ¿ok? Aquí dice, si tengo una programación en la vacunación irregular en las universidades, insisten en reiniciar clases, ¿qué opina de ante esta segunda ola? Mira, el reinicio de clase es una necesidad, ha sido motivo de varios webinars, inclusive de María Graciela y muchos pediatras hemos participado en eso, porque los niños tienen que socializarse, es decir, y los adultos, y los adultos necesitan terminar sus carreras y todo, pero con una condición. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Si después de un regreso normal de vacaciones al niño le cuesta incorporarse, imagínate tú después de un año, más de un año sin clase, ¿no? O sea, es una cosa que no contemplamos, pero que los psiquiatras infantiles están diciendo, cuidado, mosca, vamos a hacerlo progresivo. Bueno, más allá de eso, los aspectos sanitarios epidemiológicos, pues, hay que tener unas condiciones mínimas. Los niños no se van a vacunar, pero los maestros están diciendo que los vacunen para abrir las clases. Ok, también, pues es
exigencias. Es un servicio que está como en tercer o cuarto nivel, dependiendo de cómo se vea, pero cada país lo pone donde quiere. Pero van a ponerlo en tercero. Pero bueno, si eso es lo que necesitas para abrir las escuelas, está bien. Pero ¿qué haces si no tienes agua? Que las escuelas no tienen agua. O ponle que tengan agua, vamos a ser el mejor país del mundo y vamos a traer el Orinoco, el Caroní, y vamos a darle agua a todo el mundo. Y el jabón, para darse las manos. Porque es más caro ponerle gel. Es decir, vamos a ver las cosas como son. Tenemos un país de carencias importantes de combustible, de luz eléctrica. Piensa nada más que en eso. Tú dices, no pongo la vacuna hasta que se me da la luz y se me da de perder en la nevera, por ejemplo. ¿Cómo la mando para San Cristóbal si no tengo vuelos y que un camión? Bueno, no hay gasoil ahorita. Entonces, la cosa no es tan fácil. Las escuelas se pueden abrir. Primero hay que pasar por limpiarlas. De segundo, vacuna a los maestros. Está bien, perfecto. Yo no estoy en contra de eso. Al revés. En algún momento hay que vacunarlos. Si los vacunas ahorita es chévere. Pero, ¿y los niños tienen la garantía para tener el aseo mínimo? No sé. Por ahí los ingenieros han dicho que un alto porcentaje del acueducto no está llegando como es, que el agua no está tratada. Entonces son reflexiones que escapan del mundo sanitario, que yo tengo que contemplarlas como epidemiólogo, hacer un llamado de alerta que les garantice por lo menos las condiciones mínimas. Con el adulto es distinto. En la Universidad de Carabobo, uno de los mejores ejemplos, abrió sexto año de medicina, porque muchachos se quieren graduar, un número de ellos importante cayó enfermo. La central, la asociación de profesores no quiere, unos profesores sí, los alumnos quieren, otros no. O sea, la cosa no es fácil, porque ¿cómo lo haces a distancia en sexto año de medicina? Tienes que hacerlo presencial. Y en otras carreras de la salud en general, bioanálisis, farmacia, nutrición, tienes que hacer sus pasantías hospitalarias. Y los hospitales están todos abocados a COVID y no tienes los suficientes servicios, porque no tienes agua suficiente en los hospitales. Ahí está el clínico universitario. Es decir, las reflexiones son muchas, no son solamente médicos sanitarias, son de otra índole, que escapan de nosotros, pero que vamos a dar puerta o pie para que la enfermedad entre a ambientes donde no puede o no debería entrar. Eso es una discusión que tenemos que dar en algún momento. Sí, definitivamente. Y es más, la primera pauta que tiene que salir, creo yo, porque como decimos, aquí nadie tiene la verdad, pero realmente para comenzar clases no podemos estar en ascenso de casos. Eso es una cosa que tiene que ser no negociable. No podemos estar en ascenso de casos para inicio de clase. Y después una escalera de razones que se deben cumplir para poder iniciar las clases. Eso podría ser otro webinar completo acerca de esto, porque adicional, mi opinión bastante particular al respecto es que nosotros, el mundo, estoy hablando del mundo, no de Venezuela, estábamos tan retrasados en la manera de dar clases, en la manera de recibir la información, que este virus nos vino a chocar y a decir, mire, mijo, usted está como atrasado, tiene que evolucionar. No puede ser que hoy sigamos teniendo clases igual que cuando estaba Jesucristo con un grupo de alumnos y de la misma manera. Entonces yo sí creo que esto nos va a ayudar a cambiar, incluso nosotros mismos como ya profesionales que tenemos no sé cuántos estudios encima, también nos ayuda a cambiar nuestra manera de ver la manera cómo obtenemos la información. Bueno, doctor Luis Echezuría, de lo bueno poco, porque ya llevamos más de hora y media, sí. Sí, yo creo que es tiempo de... Me encantó trabajar con ustedes, gracias a la filial de Falcón, lo hiciste muy bien, Vicky, te doy un abrazo a todos y estoy a la orden para cualquier otra actividad, con mayor gusto, pues. Muchísimas gracias a todos también. Gracias, Luis, te quiero mucho. Tú sabes que eres mi pana, mi amigo, y también soy de tu barra Pepsi, así que... Igualmente. Feliz